¿sí? Muy bien, entonces lo que habíamos explicado es que un evaporador puede tener diferentes diseños y lo importante es considerar, por ejemplo, el de la parte izquierda. Nosotros tenemos esencialmente un intercambiador de calor que viene a ser estos tubitos, ¿no?, que están en la parte central, y en el esquema se puede apreciar adicionalmente que hay una entrada de la alimentación, llamamos, que es una solución diluida de algún soluto, ¿no? Ingresa al evaporador, el intercambiador cede energía para que haya desprendimiento de un vapor, que vamos a llamarlo vapor secundario, ¿no? Mientras que la fuente de energía es un vapor primario de agua, ¿no? Como salidas tenemos el condensado, que viene a ser el vapor de agua que cede su energía y cambia de fase. Y por otro lado, la solución diluida, que se transforma en solución concentrada, ¿no? Consecuentemente, hay 2 entradas y 3 salidas. Eso nos permite hacer balances, ¿no es cierto?, de masa y también de energía para los cálculos. Y por el otro lado, en la parte derecha, nosotros apreciamos un otro diseño, solamente que en este caso los tubos del intercambiador son verticales, en el otro caso eran horizontales, pero esencialmente cumplen la misma función. Entonces hacemos una descripción literal del equipo que es el evaporador. Consta, por tanto, de una cámara en cuyo interior existe un intercambiador de calor con calefacción indirecta, ¿no? Normalmente vapor a baja presión. La solución diluida, es decir, la alimentación, se mantiene al vacío en el interior de la cámara. El calor cedido por el vapor, que viene a ser el vapor primario, permite evaporar parcialmente el disolvente de la disolución diluida, transformándolo en vapor secundario. ¿Ya? Por lo tanto, hay 2 tipos de vapor, el primario y el secundario. Esto es muy importante para realizar los cálculos. Bueno, esto hemos hablado ya un poquito, efectos asociados a la evaporación. Lo primero es decir que la solución diluida se concentra, ¿no? Ese sería un primer efecto. En segundo lugar, suele haber formación de espuma como consecuencia de los cambios físico-químicos. Esto es algo indeseable porque se puede perder material, cosa que no es deseable, ¿no es cierto? Luego, durante la evaporación, es posible que se puedan dar fenómenos de degradación de algunos componentes. Por ejemplo, podría perderse algunos nutrientes en el caso de alimentos o bien principios terapéuticos de algún medicamento, ¿no? Para que esto no ocurra, nosotros tenemos que bajar la presión, pero no demasiado, de tal suerte que el punto de ebullición tiene que ser mayor a 40 grados, ¿no? Si fuera menos que eso, el costo del proceso sería muy alto. Después, también, como consecuencia del uso prolongado de los equipos, se ocurren incrustaciones o deposiciones de materiales sólidos que con el tiempo perjudican la transferencia de calor. Bueno, el coeficiente global de transferencia de calor, diríamos que tiene estos componentes, ¿no? 1 sobre U. U es el coeficiente integral de transferencia de calor, que se mide en joules sobre metro cuadrado, segundo y grado centígrado, ¿no? Es igual a 1 sobre H sub B.
sobre X sobre K más 1 sobre H sub D. Ya la explicación de qué es cada uno de esos términos está en la parte inferior y que ya habíamos mostrado anteriormente. Acá también en el segundo miembro aparece una R DS, ¿no? Que quiere decir un factor de resistencia de los depósitos sólidos. Esta R debería ser 0 para que el proceso sea óptimo. Ahora, balance de masa para la evaporación. Esto es lo importante, ¿no? En la evaporación, lo mismo que en el secado, hay estas corrientes. Una entrada, A, y dos salidas, que son B y C, ¿no es cierto? Entonces, mediante las flechas nos damos cuenta que la suma de las entradas es igual a la suma de las salidas, con lo cual A es igual a B más C, ¿no es cierto? Esta parte ustedes ya saben hacer. Y una vez que resolvamos el balance de masa, tenemos que hacer el balance de energía para la evaporación. Y decimos, el calor necesario para que se evapore una solución diluida es la suma del calor sensible y del calor latente. ¿Qué es el calor sensible? Este representa la energía necesaria para calentar la disolución diluida desde su temperatura a la entrada del equipo hasta su temperatura de ebullición. Por lo tanto, Q sub S es igual a M punto, flujo másico, ¿no? Por capacidad calorífica Cp, y todo esto multiplicado por TED, donde TED quiere decir temperatura de ebullición de la disolución, menos T sub F, siendo TF entonces temperatura a la cual entra la solución diluida al evaporador. Ya, M punto es el flujo másico, que es kilogramos sobre hora. Junto a eso, entonces, se debe calcular también el calor latente, Q sub L, que viene a ser M punto prima por lambda TED. M punto prima es el flujo de masa del agua que se elimina como vapor secundario, y esto está expresado en kilogramos por hora. Y lambda TED es el calor latente de vaporización a la temperatura de ebullición de la disolución, que viene en unidades kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces, QL más Q sub S es el calor total. Eso mismo se usó en el secado, ¿no? Y lo escribimos acá en esta diapositiva para resaltar la importancia de esta ecuación. Calor total, Q sub T, es igual al calor sensible más calor latente. ¿Ya? Entonces, junto a eso debemos hacer el cálculo del área del evaporador para ver de qué tamaño va a ser nuestro equipo, ¿no? Y tomamos en cuenta las dos ecuaciones siguientes. Q, calor transferido, es igual a U por A por delta T, donde U es el coeficiente global de transferencia de calor, A es el área, y delta T, como se observa un poco más abajo, es la diferencia entre TW menos TED. ¿Qué es TW? Temperatura del vapor que se usa para calentar la alimentación, ¿no? Y TED es la temperatura de ebullición de la disolución diluida. ¿Ya? Entonces, con todas estas ecuaciones, el problema es relativamente sencillo de calcular. Bueno, acá ¿qué decimos? Que es importante que la temperatura de ebullición de la disolución sea lo más pequeño posible, con lo cual delta T, que es igual a TW menos TED,
sea grande, ¿no es cierto? Con lo cual se aumenta la fuerza impulsora que permite vaporizar. Por otro lado, la temperatura de ebullición del disolvente puro es TE y depende de la naturaleza del disolvente. Si se trata de agua con presiones reducidas, se puede disminuir su valor hasta cerca de 40 grados centígrados, ¿no? La presencia de solutos en una disolución provoca un incremento en el punto de ebullición delta TE, ¿no? Respecto al del disolvente puro. Acá vemos el diagrama de Düring que nos muestra valores de temperatura de ebullición de la solución, ¿no? Respecto de los valores, a ver, ya, disculpen, ¿no? Entonces, con este diagrama vemos que cuanto más soluto tenga una disolución diluida, mayor será la temperatura de ebullición. La anterior gráfica, entonces, se puede ver un poco más claro para el zumo de tamarindo, ¿no? Vemos acá en el eje de las ordenadas, temperatura de ebullición de los zumos en grados centígrados en función de la temperatura de ebullición del agua pura en grados centígrados. A ver, consideremos la última curva que está, bueno, no curva recta, ¿no? Donde la solución tiene una concentración de 62,1% de soluto. Inge, no está Sí. presentando pantalla. Oh, lo lamento. Ya, gracias por alertarme. Vamos a volver. Volveremos a presentar entonces. Bien, espero que ahora sí se pueda estar apreciando. A ver, por favor. Ahora sí, Inge. Ya, gracias. Lo que les estaba comentando es que acá tenemos el ejemplo de un zumo de tamarindo, ¿no? Es una fruta tropical y se pueden observar entonces cinco serían, ¿no? 5 rectas que nos muestran cada una de ellas distintos valores. Por ejemplo, el más bajo es el de 20,2%, ¿no? De concentración de azúcar. Luego viene 30, 43, 54 y el más alto es el que tiene 62,1% de azúcar, que viene a ser la última, ¿no? La que está más por encima es la más concentrada. Entonces, supongamos que si el agua hierve a 65, agua pura, ahora que el agua está formando parte de la disolución concentrada, nosotros vemos que esta va a hervir la solución concentrada a 70 grados. Ya quiere decir que al tener una gran concentración de azúcar,
el punto de ebullición de la disolución sube, ¿no? Este fenómeno en fisicoquímica se estudia como propiedades coligativas. Esto mismo se puede dar, por ejemplo, para un caso del hidróxido de sodio, que es un compuesto inorgánico, ¿no? Igualmente, entonces se ve que los puntos de ebullición aumentan mucho en la medida en que las concentraciones suben. Ya, por ejemplo, acá tengo este caso, ¿no? Agua pura. Supongamos que el agua pura hierve a 100 grados, tal como se observa aquí, ¿no? Y si la solución ahora está concentrada a 60%, entonces yo vería que el punto de ebullición de esa solución tan concentrada sube prácticamente al doble, 200 grados centígrados, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que las soluciones acuosas de cualquier soluto hacen que el punto de ebullición aumente. En la evaporación obligatoriamente tiene que hervir, hay un punto de ebullición. Y si nosotros queremos concentrar una solución muy concentrada, esto nos va a requerir un gran gasto de energía. Bueno, ahora vamos a comparar cómo sería un sistema de un evaporador de simple efecto. Un simple efecto quiere decir que se tiene un solo equipo de evaporación, ¿ya? Podemos esquematizarlo de esta manera. Alimentación que entra, vapor de agua que entra, este vapor de agua es vapor primario, hay un otro vapor que es vapor secundario, este vapor secundario viene de la alimentación, ¿ya? Entonces tenemos 2 entradas y 3 salidas. Entonces, en base a este esquema, nosotros podemos hacer el cálculo. Ahora, resulta que este tipo de trabajo hace que haya vapor que se desperdicia. Los vapores son portadores de energía. Y según esta flechita, lo que estoy viendo es que ese vapor se va hacia un condensador y luego se lo desecha. Y eso, digamos que no es lo mejor que se puede hacer en un proceso. Es como si estuviéramos desperdiciando nuestro capital. Entonces, frente a esto, se pueden utilizar múltiples efectos. ¿Qué significa eso? Más de un evaporador. En este esquema tengo 3 evaporadores, el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Vemos que el vapor 1 que sale del evaporador número 1, este es utilizado en la segunda unidad. Este a su vez expulsa un vapor 2 que también es utilizado por una tercera unidad, ¿ya? Y por último, hay un momento en que nosotros este vapor 3 tenemos que desecharlo, ¿no? Ya tiene, digamos, una baja calidad de vapor. Entonces, podríamos decir que frente al caso de un solo evaporador, es mejor utilizar un evaporador de múltiples efectos, o sea, varios. Pueden ser 2, 3, 4, etc. Entonces, ¿cómo se mide eso? Mediante un concepto que viene a ser la economía de vapor. La utilización de una sola unidad de evaporación origina el método de evaporación de simple efecto. Se trata de un método sencillo, pero ineficiente en términos energéticos. La cantidad de vapor usado en este caso es desde 1 hasta 1,3 kilogramos, ¿no?, por kilogramo de agua eliminada como vapor, ¿ya?
Este concepto se denomina economía de vapor. Ahora, en términos de eficiencia energética, un evaporador de doble efecto tiene una economía de vapor de 0,5 a 0,55. Uno de 3 efectos tiene una economía de vapor de 0,35 aproximadamente. Ahora podríamos usar 4 evaporadores o 5 o 6, qué sé yo. Pero, como se explica más abajo, dice, es conveniente acoplar de 2 hasta 6 efectos como máximo. Raramente se usan más cantidad de efectos, salvo en industrias de gran tamaño, ¿no? Que generalmente son de países desarrollados. La economía de vapor, entonces acá tenemos las ecuaciones, ¿no? La economía de vapor EB para un evaporador de efecto simple se calcula mediante la siguiente ecuación. EB es igual a B sobre S. Vale decir, vapor B viene a ser el vapor secundario sobre el vapor primario, S. O bien, podría ser también al revés, ¿no? S sobre B. Hay también digamos, esa manera de calcular la economía de vapor. Bueno, también para dobles efectos, acá tenemos 2 vapores. Si se trata de un triple efecto, 3 vapores. ¿Ya? Entonces eso va a ser algún problemita, se van a poder dar cuenta. Costos de inversión y de energía en función del número de efectos. A ver, si supongamos que tengo un solo evaporador y que me cuesta, vamos a decir, unos $20,000, ¿no? Porque son costosos y además son de acero inoxidable. Si compro 2, mi capital invertido va a ser $40,000, ¿no? Si compro 3 equipos, $60,000. Si compro 5, $100,000, etc. Entonces, a medida que aumenta el número de efectos, la inversión se hace muy grande. Pero el ahorro ya no es tan importante como se ve en esta curva descendente, ¿no? El costo de la energía ya no disminuye aunque sigamos aumentando hasta el infinito. Por ese motivo se dice que conviene usar 2 o 3 y máximo hasta 6, se dice, ¿no? Eficiencia energética en la evaporación. La utilización de evaporadores de múltiple efecto permite considerables ahorros en energía calorífica. Sin embargo, cuando se trata de un solo evaporador, vale decir un solo efecto, existen algunas posibilidades para lograr una eficiencia energética razonable. Entonces, primero, ¿cómo se puede ahorrar energía cuando hay un solo evaporador? Mediante la precalefacción de la disolución inicial, sería un método. Segundo método, mediante la recompresión mecánica del vapor. Y tercer método, recompresión térmica del vapor. Serían 3 métodos, ¿no? Y nosotros tenemos acá esquematizados los 3 tipos de ahorro de energía. Entonces, el primero es precalefacción de la alimentación. F es la alimentación. Entonces, sale un vapor acá y este vapor lo usamos en un intercambiador y en vez de desperdiciarlo, calentamos nuestra disolución diluida. En el segundo caso, mediante un sistema mecánico, le aumentamos su riqueza o su eficiencia térmica, lo cual se llama recompresión mecánica. Y luego también podríamos hacer empleo de una recompresión térmica, ¿no? Que consiste en mezclar un vapor pobre con un vapor fresco. Ya serían las 3 opciones, ¿no? Entonces, para tener una idea.
Bueno, entonces eso básicamente en este tema. Y con un par de ejemplitos más que podamos hacer en las clases, vamos a darlo por concluido.